Hoy es 10 de agosto de 2021. Tenemos el avance de nuestra asignatura, un nuevo día, una nueva oportunidad, pues vamos a proseguir con el avance de nuestra asignatura. Tengo material para presentar, por favor. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se ve. Ahora he vuelto acá en compañía. Bien. Estamos en los tres pilares, ¿no? Le vamos a llamar los tres chiflados, los tres pilares. El debido proceso, la presunción de inocencia. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿tengo retorno? Ah, ya. Bien, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Los tres pilares que predominan en cuanto a las actuaciones procesales. Les había indicado que gran parte de las acciones de tutela, de las acciones de amparo, en realidad se basan en la existencia de la presunta vulneración del debido proceso. ¿Y por qué? Hay una vertiente del debido proceso que es el derecho a la decisión fundamentada o decisión motivada, que es lo mismo. Uno tiene que tener el derecho, bueno, la Constitución, dentro del debido proceso, que es enmarcar el procedimiento a la ley. Todo proceso debe estar regido por la ley, no puede saltarse los pasos procesales. Indica también que al momento de recibir la determinación por parte de la autoridad jurisdiccional, la persona tiene derecho a saber por qué, cuáles los motivos. Por eso se llama la decisión motivada. ¿Qué motivos le llevaron al juez, a la autoridad jurisdiccional o administrativa a tomar una decisión? Y eso en realidad constituye el 80% de las reclamaciones que se plantean en la vía de amparo. Porque al entender de la ciudadanía, el conjunto de los jueces o de los servidores públicos a quienes les corresponde emitir resoluciones, sean judiciales o administrativas, y para ir aclarando, en el tema judicial tenemos las resoluciones, que normalmente son sentencias, autos interlocutorios, sentencias definitivas, sentencias interlocutorias o resoluciones. Aclaremos. Resolución definitiva es el que pone al fondo de la causa, es la litis, es la sentencia. Entonces dirá, este derecho en materia civil, este derecho le corresponde al sujeto A y punto. O dirá, este derecho le corresponde al sujeto B, después de haber evaluado todo el proceso, después de haber seguido toda la causa, después de haber tramitado todo el proceso. Entonces queda la opción de que el juez diga cuál de las partes tiene razón. Ese es el fallo definitivo de fondo, que tiene por función resolver la cuestión de fondo. Resuelve la cuestión de fondo. La sentencia es un acto jurídico procesal que, sobre la base de la norma, define la cuestión de fondo. ¿Este derecho le corresponde al sujeto A o este derecho le corresponde al sujeto B? Como vemos, esa sentencia es definitiva, pues se ha tenido que pronunciar tras haberse tramitado todo un procedimiento, todo un largo procedimiento para poder estar empapados y poder tomar una decisión fundamentada y motivada. Tiene que fundamentar el juez sobre la base de los precedentes, de la normativa, de la jurisprudencia, y motivada los hechos que le han motivado. A ver, yo tomo esta decisión porque lo siguiente me motiva. El señor Pérez ha demostrado lo siguiente y el señor Rodríguez no ha demostrado, más bien ha corroborado. Ese derecho a la decisión fundamentada de sentencia. En los autos interlocutorios, como su nombre lo indica, son autos que se emiten al interior de un procedimiento, dentro de un procedimiento, y por eso son autos interlocutorios, porque es hasta que se pronuncie la sentencia, interlocutorios, hasta que se pronuncie.
Pero hay autos interlocutorios que pueden alcanzar la calidad de definitivos. Por ejemplo, una excepción de prescripción, que además se las resuelve con sentencia. Ya el juez no va a entrar a analizar si le debe o no le debe, si le ha prestado de tal manera, viciada o no. No, el juez va a decir, bueno, esta deuda se generó tal año, ya ha prescrito tal otro año, y sin entrar, por eso han debido leer o van a leer en las sentencias, sin entrar en mayores consideraciones de fondo, este juez determina lo siguiente. Entonces son autos interlocutorios. Pueden haber también autos interlocutorios que no son definitivos. Autos interlocutorios que son pronunciamientos de la autoridad, por ejemplo, en excepciones de que se le planteen. A decir, la demanda ha sido planteada contra María Rodríguez Mamani. Esa es la demanda. Pero comparece la señora María Rodríguez Mamani, la llamada al proceso, y dice, miren, yo no soy esa señora María Rodríguez Mamani, porque yo soy María Rodríguez Mamani, pero que vivo en la ciudad de Cochabamba, seguramente hay un homónimo. Entonces ahí va a haber una excepción de falta de personalidad en el demandado, y demostrando que no es la misma persona que ha contraído una obligación, se va a declarar mediante auto interlocutorio la resolución de esa excepción de impersonaría. Y ese auto dirá, bueno, en tanto no se solucione esa aclaración, el demandante deberá previamente coser con las aclaraciones que corresponden a la persona contra quien dirige la demanda. Entonces vemos que hay sentencias definitivas, autos interlocutorios definitivos, autos interlocutorios no definitivos. Eso en sede jurisdiccional. También habíamos dicho que por nuestro procedimiento en segunda instancia tenemos los autos de vista. No olviden que es la sentencia de segunda instancia. E inclusive en recursos de nulidad o casación tenemos el pronunciamiento a través de auto supremo, que es la forma en que el Tribunal Supremo de Justicia pronuncia sus sentencias. Le llama resolución auto supremo número tanto. Y cuando escuchamos la palabra auto supremo, vemos impresa la palabra auto supremo, y ya sabemos que ha sido emitido por el Tribunal Supremo de Justicia y ningún otro juez más. Y cuando escuchamos un auto de vista, sabemos que ha sido emitido por el Tribunal Departamental de Justicia en alguna de sus salas, y que ello implica un recurso de apelación. Ahora, eso es en sede jurisdiccional. En sede administrativa, porque no olviden que el derecho no es solamente tribunales, el derecho también versa en la administración pública. En la administración pública existen actos administrativos que son determinaciones definitivas que asumen las autoridades. Le va a decir al alcalde a través de su dirección correspondiente, no sé, me imagino, catastro, dirección territorial, lo que se llama. Va a decir, señores Mamani Rodríguez, ustedes están fuera de línea y nivel. Todas las casas ya han entrado en línea y nivel, y ustedes tienen el plazo de 6 meses para entrar en línea y nivel. Porque no puede ser que ustedes estén ocupando la acera y teniendo como propia la acera, cuando el resto de sus colindantes ya están dentro de línea y nivel. Es lo que pasa en la calle Yampo, por ejemplo. Ustedes podrán ver, hay casas que están en línea y nivel y hay algunas otras que no están. Y en algún momento el gobierno municipal, tractor en mano, puso a todos en línea, punto, porque eso es su atribución. Pero aún así, correspondiendo el debido proceso, el derecho a la defensa, se interponen en materia administrativa. Van a recordar o anoten lo siguiente: se interponen los recursos de revocatoria y jerárquico. ¿Qué es eso? Son los recursos facultados en sede administrativa. Son recursos impugnatorios contra actos administrativos, si es que se creyeren lesivos a derechos, que se interponen ante la misma autoridad administrativa que ha emitido, a decir, el director general de catastro urbano. Me estoy inventando. Yo le interpongo ante esa resolución que me dice entre en línea y nivel, yo acudo al procedimiento administrativo, la ley 2341, su reglamento, el decreto 27113, y sobre la base de ello, en el plazo que indican las normas, interpongo el recurso administrativo de revocatoria. Interpongo.
Y ese recurso tiene que ser resuelto por la misma autoridad quien ha emitido el acto administrativo. Tiene un plazo y tiene un reglamento. Una vez que me notifican con la resolución de recurso de revocatoria, que normalmente en un 97% confirma el acto administrativo, las autoridades piensan que son perfectas, que nunca se equivocan. Pues. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es que yo tenga que interponer ante la misma autoridad el denominado recurso administrativo jerárquico. ¿Y quién resuelve el recurso administrativo jerárquico? Si bien yo presento más bien este recurso ante la misma autoridad, ante la Dirección General de Catastro, ahí mismo presento mi recurso, pero esta autoridad tiene la obligación de remitirla ante la MAE de la entidad. Y en ese caso la MAE del municipio será pues el propio alcalde. Entonces remitirá el recurso jerárquico ante el señor alcalde para que esté en el plazo. Tienen plazos para resolver, son 90 días hábiles por si acaso en ese caso. El alcalde municipal emita la resolución jerárquica que puede revocar la resolución de revocatoria y a su vez el acto administrativo o puede confirmarlo. Esa es una particularidad. En todas las sentencias de segunda instancia se puede o revocar o confirmar el acto. Y repito, en un 97% se confirman nomás. ¿Y qué hago ante ese hecho ya agotado sede administrativa? Ya, ¿qué hago? Me pongo a llorar. Mi abogado no había sabido más que derecho penal, porque en la facultad el 80% de los estudiantes optan por derecho penal y me está diciendo, abra un proceso penal. ¿Pero qué voy a resolver? Yo no necesito meterlo a la cárcel a ningún director, necesito que no me afecte en mi casa. Además que yo ya he entrado en línea y nivel y me están queriendo multar por algo que yo ya he hecho y no quieren hacer la inspección técnica. Bueno, en ese caso todavía le corresponde la apertura de la sede jurisdiccional a través de un proceso contencioso administrativo. Y bueno, las vías que franquea la ley para continuar la impugnación. Pero si se omitiere algún paso procesal dentro del proceso jurisdiccional o dentro del proceso administrativo, queda la opción de que la persona afectada con la determinación pueda acudir de amparo, particularmente en el caso de que se vulnere la fundamentación necesaria, porque, repito, jueces y autoridades administrativas suelen no fundamentar debidamente sus determinaciones. Como a quien diría, le meten nomás, así de manera grosera. Pero para la persona, para el afectado, pues el artículo 116 de la Constitución es muy importante. Y el 15 también, el 115 en realidad, que deviene al debido proceso. Y con este otro, el 116, se complementa con la presunción de inocencia, que además señala que durante el proceso y en caso de duda se aplicará la norma más favorable. Habíamos hablado del principio de favorabilidad en cuanto al encausado. Esto es en materia penal, esto de la presunción de inocencia. No puede haber en materia civil. ¿Por qué no? O en otras materias, porque la inocencia solamente se la presume en materia penal. Solamente es en materia penal, repito. Y esto de que cualquier sanción debe fundarse en un hecho anterior, en una ley anterior al hecho punible, eso se aplica en todas las materias. No me pueden decir los del gobierno municipal, bueno, ahora hemos creado una nueva multa por lo que usted ha hecho hace 5 años. Eso sería la vulneración, incluso la retroactividad de la norma. La norma rige para adelante y no únicamente puede favorecer, en los casos que su nombre indica, favorecer al procesado en materia penal, al procesado, no a la entidad procesante. En materia laboral, cuando beneficia expresamente al trabajador, y en materia de investigación sobre hechos de corrupción pública. En esos casos, esos son los que procede la retroactividad, pero no puede el gobierno municipal ni la autoridad imponer una ley que no estaba vigente al momento del hecho de la causa. Eso sería absolutamente ilegal. Y además contrario con la Constitución. La presunción de inocencia versa en que se presume la inocencia del encausado hasta que se pruebe su culpabilidad. No indica nuestra Constitución hasta que se pruebe lo contrario. No es así. Se presume la inocencia del encausado hasta que se pruebe su culpabilidad. Hay que probarle la culpabilidad de ese presunto autor en delito. Y además se deberá emplear mediante los procedimientos del juicio oral.
lo que implica que toda persona es inocente hasta que no exista sentencia condenatoria, pero además basada en autoridad de cosa juzgada. Y cosa juzgada es la sentencia que no admite recurso ulterior. Cuidado que les pregunta qué es cosa juzgada. La cosa juzgada material es la que no admite recurso ulterior y que por tanto debe cumplirse por haber agotado toda vía de reclamación o estando firme. Ustedes han debido escuchar la palabra sentencia firme. A eso repite. A eso se refiere, a que tiene calidad de cosa juzgada. A su vez establece el principio de un indubio pro reo, está en latín. ¿Qué quiere decir esto? En la duda a favor del imputado o procesado, imputado en la etapa preparatoria, procesado en la etapa del juicio, que además se reconoce la existencia de la duda razonable y el pleno convencimiento sobre los hechos que se le atribuyen a la persona, y se conoce también como el principio de favorabilidad. Para que exista una condena contra una persona no puede haber duda alguna de que él ha sido el autor, partícipe de los hechos, y por tanto debe ser responsable por los ilícitos o los delitos que haya podido incurrir. A ellos refiere también ese presupuesto constitucional. La diferencia entre imputado y procesado es el momento procesal en que se encuentra cada uno de ellos. Así referíamos que en la etapa preparatoria, que incluye la etapa preliminar, se considera imputado puesto de que a la persona se le atribuyen provisionalmente. La imputación simplemente es una atribución provisional, no tiene un carácter definitivo. Se hace sobre la base de indicios y evidencias, no se hace sobre pruebas. La prueba recién se obtiene en el juicio oral, en el pleno proceso en que la persona cambia de denominación, deja de ser imputado y simple sindicado presunto de delitos a ser acusado. Acusado es contra quien pesa una determinación del Ministerio Público que le señala, ahora sí, de manera directa y con prueba de por medio, de que él es el presunto autor del delito y debe ser en juicio condenado a una pena que señala el Código Penal. Pero no queda ahí solamente el principio de favorabilidad al imputado, al procesado, sino también alcanza al reo. Antiguamente esa era la nomenclatura, el reo rematado, han debido escuchar, ahora ya no existe eso. Pero quiere decir la persona condenada por el delito. Si es que, por ejemplo, existieran cuestiones más favorables en materia de ejecución penal, a ver, ¿cuáles eran las etapas del proceso penal que les he señalado que existen? Compañeros, jóvenes estudiantes, señoritas. Doctor, buen día. Buen día. Hablamos de la etapa preliminar, la etapa preparatoria, después de... Ya, vamos, alto. Ahí corregiremos. La etapa preparatoria que incluye la etapa preliminar. Está bien, esa es la primera parte. La segunda, por favor, señorita. Juicio oral. Juicio oral, la etapa del juicio oral. La tercera etapa, señorita. Recursiva. Bien, la etapa recursiva. ¿Y la cuarta etapa? La sentencia. No, ahí se equivocó. Es la ejecución. Adelante, por favor. Quienes me piden la palabra. Ahora sí. Claudia. Ya, perfecto. Buen día, doctor. Claudia. Adelante, Claudia. Ya. Las etapas del juicio penal es la etapa preparatoria, que tiene una subetapa preliminar, que es desde la denuncia o la querella hasta la acusación o sobre el seguimiento. Bien. La etapa subpreliminar, la subetapa preliminar, incluye la imputación. La segunda etapa es del juicio oral, que es desde la acusación hasta la sentencia. La tercera etapa va desde es la etapa de la vía recursiva. ¿Qué se llama la tercera etapa? De la vía recursiva. Ya, muy bien, la vía recursiva. ¿Y qué incluye? Desde el recurso de apelación restringido hasta el auto de vista, el recurso de casación y el auto supremo. Muy bien. ¿Y la cuarta etapa? Y por último es la etapa ejecución de condena, que es donde el juez ya da la ejecución penal. Bien, de esta última etapa suelen olvidarse muchas personas y dicen, no, llega hasta el auto supremo, pero es que no olviden que tenemos un régimen penitenciario. Ayer nomás un señor me estaba diciendo, quisiera usted me pueda tutoriar en el tema de ejecución penal, pero le digo, aquí hay un profesor exclusivo del área. Tenemos además que alguien que ha sido juez o ex juez, el doctor Abraham Aguirre.
Le digo, ¿por qué no acusa al doctor Aguirre? ¿Pero acaso existe esa etapa? Me dice, miren, un egresado además en área penal. Me estaba diciendo como si un niño descubriera a su mano que ¿acaso existe la etapa de ejecución penal? Jóvenes, tenemos que dominar desde el principio. Sí, existe. Por ejemplo, si existe una reducción o favorabilidad a quienes están privados de libertad con sentencia, entonces va a aplicar a través del juez de ejecución penal, porque ya existe una sentencia pasada en calidad de cosa juzgada, ya existe un fallo firme, si queremos llamar, pero pueden haber seguramente reglamentos. A partir de la fecha, las visitas serán solo los días martes, por decirles un día arbitrario. Y no, pues tendría que, excepto en el caso de que puedan contactarse con sus abogados en que en cualquier momento ustedes podrán entrevistarse. Y es así. Cuando ustedes ya tengan el ejercicio profesional, basta que presenten su matrícula de abogados y van a poder ver a su cliente, a mujer que están privados probablemente de libertad y a ver qué se puede hacer. Por ahí hay algo de favorabilidad, por decirles, el gobierno ha dictado una nueva normativa de desconcentración de la carga de personas que están privadas y ha indicado que de los delitos cuya condena sea menor a 5 años van a poder salir con libertad. ¿Qué les parece? Que tiene también la posibilidad del indulto o la amnistía el gobierno. Entonces ustedes van a tener que entrevistarse con su cliente, con quienes han defendido, su patrocinado, para poder indicarles sus derechos, a ver si cumplimos estos requisitos. Indica que son en casi todos los delitos, menos en los de violación o en los de asesinato. ¿Qué les parece? Entonces, si su cliente cumple con aquello, tal vez pueda favorecerles. Entonces, en las 4 etapas, queridos amigos, en la etapa preparatoria, que incluye la subetapa preliminar, en la etapa del juicio oral, en la etapa recursiva y en la etapa de ejecución de condena o de sentencia, ustedes pueden invocar y aplicar el principio de favorabilidad. Eso es muy importante y por eso es que estamos machaconamente reiterando aquello. Ahora, ¿qué va a suceder con lo siguiente? Tenemos los 3 pilares. No quiere avanzar, ¿qué pasa con esto? Ahora sí. El 117. Ninguna persona, en el parágrafo primero, porque hay siguientes, ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nuevamente, el debido proceso. ¿A qué referimos con la triada del debido proceso? Las estudiantes que no hayan comentado, por favor, lo anterior, contéstenme, ¿a qué referimos con la triada del debido proceso? O yo voy a tener que... Adelante, Jefferson, adelante. Así se equivoque, pero adelante. Doctor, son que una persona tiene una garantía, un derecho y un principio en la triada. Muy bien, ya ha dicho Jefferson las características, pero ahora quiero avanzar a qué se refiere el debido proceso como derecho. A ver, otra persona, otro estudiante. No importa que se equivoquen, para eso estamos jóvenes, para eso estamos. Como derecho, a ver, ¿cómo es un derecho? Doctor, buenos días. Adelante, Aldana, adelante. Su triada es como garantía, como derecho y como principio. Ahora, como derecho, ¿a qué se refiere como derecho? El debido proceso. Como derecho subjetivo de la parte que está solicitando. Muy bien. Es decir, está establecido en norma, yo tengo la convicción de que aquello me ampara. Muy bien, Aldana. Ahora, como principio, ¿algún otro estudiante? Como principio. Hola. Hola. Doctor. Adelante, Reinaldo. Así se equivoque con convicción. Adelante. Sí, doctor. Como principio es como una esperanza y anhelo basado en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, doctor. Ya, está bien. Pero más que todo como preceptos. Lo vamos a poner, eso ha sido para explicación, pero ahora sí lo vamos a decir de manera técnica. Como preceptos señalados por la norma que más adelante se desarrollarán. Y en un ejemplo, como habíamos dicho, y lo repite Reinaldo, que, por ejemplo, repite aquello para el sistema judicial, el 180
de nuestra Constitución Política del Estado. Y hay varias normas más que señalan como principio, pero que no son reglas exigibles. Las reglas exigibles son las que expresan ciertas obligaciones. Muy bien. Como derecho, como principio y como garantía, ¿quién me puede decir el debido proceso como garantía? Sí, doctor. Adelante, Noemí. Noemí, buenos días, adelante. Es la limitación a las autoridades. Bien, la limitación es realidad a los órganos del poder y a las autoridades para que en el marco de sus atribuciones cumplan en todos los procedimientos lo establecido por la norma. Y por eso la triada del debido proceso. Es muy, muy importante, estimados jóvenes, comprender aquello. Porque de ello va a depender el 80% de los amparos que ustedes van a llevar. De aquí a 5 años ustedes están interponiendo amparos, nos vamos a ver cara a cara en el tribunal si es que acaso continúan el litigio. Yo ya no quiero dejarlo eso, pero ustedes tienen que ser la nueva generación y las generaciones que estamos formando en la facultad para que tengan así al dedillo y no estén improvisando como esos abogados formados en otras universidades en que están adivinando qué es lo que se tiene que decir o balbuceando y piensan que es ciencia al decir algún nombre en latín o hablar el suscrito, nada. Ustedes tienen que saber plenamente. Entonces, tiene que haber uno tiene el derecho de ser oído ante autoridad jurisdiccional y debe juzgarme previamente en un debido proceso. Y nadie va a sufrir sanción que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. ¿Cómo podemos decir, este es un ladrón, este es un mafioso, cuando no hay sentencia de por medio? Este es un narcotraficante, vamos a decir. No, es que nosotros ya tenemos que acostumbrarnos a hablar con la terminología, con la nomenclatura propia de los abogados. Vamos a indicar, el sujeto A, podemos decirle el sujeto Pérez, se encuentra imputado por la presunta comisión del delito de narcotráfico. ¿Estamos en cabalidad? Estamos en cabalidad procesal, porque no le estamos diciendo que es narcotraficante, le estamos diciendo que esa persona, ese sujeto, está siendo procesado por presuntamente haber incurrido en un delito. No estamos afirmando por qué, porque no hay aún sentencia, y en tanto no exista sentencia, mal podemos nosotros decir que ese es un narcotraficante, o es un ladrón, o es, bueno, el delito que he cometido. Es muy importante por el respeto mismo que nosotros tenemos que tener para con el adverso. No porque la otra parte es adversa, nosotros le vamos a llenar de insultos. No. En un juicio no se gana con el que más, no gana el que más grita, queridos amigos, sino el que mejor fundamenta y el que mayor tiene prueba. Eso es muy importante. A veces se van a topar ustedes con abogados que les encanta estar gritando, amedrentando. Tienen que guardar la paciencia suficiente, no entrar a su juego, porque los procesos no se ganan gritando. Yo he escuchado a muchos abogados decir, incluso profesores, los procesos se ganan a punta de ajos y cebollas. No es cierto, queridos amigos. Los procesos se ganan a punta de prueba y a punta de fundamentación. Tienen que aprender. La primera parte de este párrafo se refiere al derecho de la persona de ser sometida a un proceso judicial y que él mismo guarde las reglas del debido proceso, porque si no guarda las reglas del debido proceso, ese proceso va a ser objetable en amparo, claro, después de agotar las vías de reclamación. A su vez, completa el precepto con el derecho que se tiene una sanción penal. Únicamente tiene aplicación cuando la misma se encuentre ejecutoriada, es decir, que cuente con calidad de cosa juzgada, sin posibilidad de ser objeto de recurso ulterior que la modifique. Eso es la cosa juzgada material, en que la determinación jurisdiccional ya no puede ser modificada, rectificada, corregida, enmendada o anulada por ningún otro procedimiento, y por eso es una sentencia firme en sede jurisdiccional y se llama de calidad de cosa juzgada. No admite recurso en contra y se debe aplicar. El parágrafo segundo indica: nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Esto es lo que debiera estar cuestionando la defensa de una expresidenta. ¿Cómo por un mismo hecho me van a seguir dos procesos? Pero uno es doblado y el otro es desdoblado. Entonces, el siguiente, ¿qué va a ser? ¿Triplicado? Bueno, la Constitución señala esto. A ver, si el señor Pérez ha incurrido en una sanción, más bien en un hecho, y se le ha sancionado: señor Pérez, usted ha incurrido en robo de vehículo, por tanto se le ha condenado, se le ha probado a 5 años de privación de libertad.
Posteriormente, por ese mismo robo de vehículos, nos hemos olvidado consignar que dentro del vehículo había un osito. Y por tanto se le va a abrir el proceso robo de vehículo 2. ¿Se podrá? Pues no se puede. La Constitución garantiza que nadie puede ser procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No puedan haber desdoblamientos de caso. Eso ya se les fue la mano los del Ministerio Público, ¿no? Este parágrafo tiene dos ideas centrales. Por una parte, consagra el derecho de no ser procesado. Se llama en latín non bis in idem. Non bis in idem. No dos veces por el mismo hecho, quiere decir. No dos veces por lo mismo. No puede haber, pues, dos procesos por lo mismo. Y si ya ha existido una sentencia, pues no se le puede abrir por el mismo hecho una causa. Por eso es una garantía no solamente del derecho constitucional boliviano, está incorporado esto en los derechos humanos. Pero bueno, sabrán las autoridades que están haciendo desdoblamientos. Sinceramente, eso no se ha visto nunca en la vida jurisdiccional. Allá tendrán sus fundamentos y no olviden el 113. El 113 de la Constitución indica que cuando alguien logra ser víctima por vulneración de derechos y el Estado esté obligado a pagarle resarcimiento, a cubrir la reparación, se puede iniciar contra el autor directo, el servidor público directo que haga esas barbaridades que le impliquen daño económico al Estado. Se llama acción de repetición. Cuando alguien le tiente a hacer estas cosas macabras, entonces tiene que entender que a futuro, hoy lo puede hacer, hoy puede disfrutar, qué bien que lo has hecho, Pedrito, María, tú que eres fiscal, qué bien, felicidades, nos has ayudado, eres un gran tipazo. Pero eso se va a acabar de aquí un tiempito. Y dentro de 5 años, cuando venga la acción de repetición, como dicen, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Así que van a estar solitos frente a afrontar un proceso probablemente de responsabilidades civiles, de reparación de daño civil. Y ahí uno va a entender, caramba, ¿por qué lo he hecho? ¿Por qué me he dejado llevar por el entusiasmo? Eso es lo que dicen casi todos los alcaldes a quienes he tenido la ocasión de patrocinar en defensa. Le digo, don Pedro, ¿por qué ha hecho usted esto? Es que había apoyo de las bastes, pedía pues la población, nunca he pensado que iban a haber efectos. Se lo ha hecho pues, y ahora usted ya está pues en proceso y le van a condenar mínimo, le van a condenar a 4 o 5 años, don Pedro. Sí, pues, ¿y ahora quién? Sus concejales que le han hecho incurrir en esto, que le han apoyado, ¿están también con usted? No, ya no me apoyan ni me quieren saludar. Repito, la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Y así los fiscales, quienes están muy entusiastamente hablando de desdoblamientos y eso, no sé si a futuro van a estar así bien agrupados y protegidos por el poder o si van a estar solitos. Pero bueno, cada cual es arquitecto de su propio destino. Nuestra Constitución señala que no pueden haber dos procesos por un mismo hecho, definitivamente. Ahí está el 117, parágrafo segundo. Y en el segundo cápite, porque hay un segundo reglón de nuestro parágrafo segundo de 117, la rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de la condena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona ya ha cumplido la pena que se le ha impuesto, sea una pena privativa de libertad u otro tipo de penas, no olviden que también hay penas pecuniarias, penas restrictivas. No solamente es cárcel, por si acaso, estimados jóvenes, también existen otro tipo de penas, eso de multa por 120 días, ¿qué es eso? Son sanciones económicas o pecuniarias, penas pecuniarias. Y quedará inhabilitado para el ejercicio profesional de médico porque ha incurrido en tal delito. Esas son penas de inhabilitación. En general, las condenas o las penas serán penas privativas de libertad, penas pecuniarias o económicas y penas limitantes, como las que había referido. No solamente es cárcel. Pero si uno ya ha cumplido esa condena, con cualquiera de ellas, pues la condena no es de por vida. Si a alguien le han condenado a 5 años de privación de libertad en el penal de San Roque, por decir en Sucre, y ha cumplido sus 5 años, tiene el derecho de que se le ponga en libertad y además que ya no se le trate como un reo, simplemente como una persona, porque el fin último ha sido el del cumplimiento de esa condena. ¿Qué sentido tendría perseguirle de por vida? De ahí es que es muy cuestionable esto de pedir certificados de antecedentes jurisdiccionales
porque al momento de la rehabilitación, la persona se convierte nuevamente en una persona común. Ya pesará en los ambientes investigativos nada más, si es que una persona ha incurrido o no en delito, pero no puede pedírsele a cada momento y a cada persona, como es común en nuestro país, y es hasta común, hasta para ser docente, ¿no? Certificado de antecedentes penales, y uno va al CEJAP, cuesta 50 bolivianos, lleva su carnet y al día siguiente vuelve. No, ahora me están entregando impresos en el momento, nos entregan nuestro CEJAP. Dice, el señor Pérez no tiene ningún delito, ninguna condena. Si es así, entonces, ¿por qué les estamos dando trato a ese, oye, ese ha sido autor de un delito? Cuando la Constitución protege hasta el cumplimiento de la condena. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la condena y el cumplimiento tienen la finalidad de la rehabilitación. Y si a esa persona no le dejamos rehabilitarse, muy probablemente, pues, incurre en lo mismo. Es por eso que la sociedad también debe actuar de esa manera. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas y obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. Ese es otro efecto. A ver, les voy a ser sincero. ¿Qué pasa en tribunales? Y ustedes también saben. ¿Qué pasa en el bufete? A ver, cuando alguien entra al proceso, a la oficina, toc, toc, pase, señor, sí, mire, le he traído este caso, dice. Este tipo es mi vecino malvado, me ha estafado, yo solamente le he vendido 100 metros, pero él tiene 120 metros, ha ingresado a mi propiedad. Y eso es estafa, le comienza a decir el abogado. Ahí va a depender mucho del tino del abogado. El abogado le va a decir, sí, es estafa, ahora denuncia inmediatamente, que venga, esto le vamos a perseguir, lo vamos a meter a la cárcel. Tal. ¿Es una obligación civil, sí o no? Sí, no tiene cárcel. Y más bien la 1173 en las cautelares ya ha definido que esos delitos no tienen cárcel. Pero vamos a un ejemplo más propio, ese ejemplo de impropio. Juan le presta a María, préstamo, con documento de préstamo, le presta $1,000, o el equivalente a $1,000 en materia boliviana, 7,000 bolivianos le presta, para 6 meses que tendría que haberle pagado y una tasa de interés del 1% mensual. ¿Qué les parece? Juan le ha ido pagando el capital y el interés en cuotas hasta los 4 meses, pero llega el momento de que no le puede pagar ese préstamo. Ahora la pregunta, cuando no le llega a pagar, ¿se convierte en estafa o es una deuda civil, estimados jóvenes? Ahí quiero ver su temple. Hola. Ahora sí pueden hablar los que han Doctor, es participado. mora en deuda civil. Mora en deuda civil, pero esa es su Mora del postura. deudor. ¿Quién quiere aclarar respecto a Aldana, contradecir o apuntalar? Una intervención más. ¿Nadie? A ver, ¿quién más se anima? Cualquiera de los que haya participado inclusive puede participar del caso. Ya no le está pagando 2 meses, no le ha pagado el capital ni los intereses. Y el señor, el acreedor dice, no, me ha estafado, abogado, metámosle a la cárcel, me ha estafado. Y el abogado, sí, me va a pagar usted, lo vamos a meter a la cárcel, vamos a sobornar a tal persona, vamos a hacer justicia. Pero ¿esa es una deuda civil o es una estafa? Nuevamente le planteo el curso, respóndame, tengo 58 estudiantes y no puede ser que una persona nomás conteste. Aparte de Aldán, otra opinión. Adelante, Cristian. Es una deuda civil. Ustedes notan con meridiana claridad que es una deuda civil. ¿Por qué el 80% de los abogados indica que es estafa? A sabiendas que es una deuda civil, es una obligación pendiente y en realidad en el marco del 444, 414, un acuerdo del Código Civil, es una mora. Aunque para la mora hay que intimar. ¿Por qué? Claramente la Constitución señala que no se impondrá sanción de privación de libertad por deudas y obligaciones patrimoniales. Por regla es así. En ese caso de la deuda civil, pues no procede la detención, la aprehensión, ni menos el procesamiento, si quiere, en materia penal. Ya debería remitirse a materia civil. Ya verá cómo hace cumplir. Habrá dado con garantía o no su préstamo. Porque si ha dado sin garantía, medio que va a ser dificultoso que cobre el saldo. Pero bueno, eso dejémoslo a la dilucidación en materia civil.
pero indica y complementa nuestra Constitución, excepto los casos establecidos por la ley. ¿A qué se refieren los casos establecidos por la ley en que sí puede haber deudas? Más bien, puede haber pena privativa de libertad por deuda. ¿Cuáles serán, queridos estimados amigos? A ver, ¿cuáles serán? En lo familiar, doctor, por ejemplo, y en lo laboral. Ya, pero ¿qué? Más precisamente, en lo familiar y en lo laboral, ¿qué? Pero? Deuda de pensiones, por ejemplo, en lo familiar, ¿no? Cuando yo bien, como padre... Técnicamente se llama deudas por asistencia familiar, así se llama, ¿ya? Comencemos a manejar terminología jurídica. Deudas por asistencia familiar. También se llama por asistencia familiar devengada. Se debe. Está devengado, tiene que pagar. No sé cuántas cuotas deberá de su asistencia. Muy bien. Otro ejemplo, aparte del que nos está dando Cristian, habló de materia laboral, dijo, pero ¿qué es en materia laboral? ¿Qué es lo que es sujeto a mandamiento, de aprehensión, inclusive? ¿Cuál puede ser, queridos amigos? Les estoy dejando, porque es lo cotidiano que nos va a suceder. ¿Qué creen? ¿Que les van a preguntar la última teoría de Robert Alexi? Nada. En tribunales nos van a venir los casos así. Y hemos visto que en materia familiar, por devengados de asistencia familiar. Y en materia laboral, por devengados de beneficios sociales. Entonces, en ambos casos, por devengados de asistencia familiar o por devengados de beneficios sociales, también se puede, y en caso de deuda, sí se puede librar la correspondiente orden de privación de libertad, porque indica la Constitución, excepto los casos establecidos por la ley. Y en la ley, claramente se está tutelando los beneficios sociales y obviamente la asistencia familiar. Hasta ahora tengo un sujeto que no sé qué lío personal ya tiene conmigo, hace bastantes años, debe ser ya, no sé, unos 15 o más, que la señora Gutiérrez, nombre ficticio, viene a la oficina, me dice, mire, me debe esto, usted hace años me lo ha hecho mi asistencia, sí, le digo, ya no le ha pagado, no, qué bacana, le digo, bueno, la liquidación, la planilla, y no ha cumplido. Yo le he llamado porque es colega, le digo, mira, nombre ficticio, Luis, tienes que pagar, cuidado que yo ya voy a pedir el mandamiento. No te preocupes, además no es tu problema. Bueno, no cumple, y bueno, hay que hacer lo que la ley manda, porque donde comienza el deber, termina la amistad. Así que, mandamiento, señora, yo no sé, usted ejecutará el mandamiento, una tarde me llama, ya lo he aprendido, muy bien. Y ahora se ha vuelto mi enemigo personal este sujeto, donde me insulta y todo, yo solamente he cumplido con mi deber de abogado. Y ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra el precepto del Código de Familia, esas veces la ley de abreviación procesal, estaba vigente otra ley, que manda la existencia del mandamiento de aprehensión en estos casos. Bueno, ya el problema ya no ha sido conmigo, ha sido con la juez. Por mi mala suerte, el año pasado me han mandado al Consejo de la Magistratura como docente para revisar a los postulantes y los demás. Y bueno, ni me he fijado que dentro de ellos había estado para juez esta persona. Entonces, como yo no sabía, y además no me ha tocado afortunadamente, nos hemos dividido los 4,000 postulantes que habían en 3 salas, a 1,500 más o menos nos ha tocado, no, a menos, a 1,200 nos ha tocado, nos hemos dividido y no estaba en mi sala, pero claro, estaba en el grupo de personas. Y la acusación contra mí, ¿no? Que él premeditadamente desde hace años me viene persiguiendo por algo injusto. Y caramba, más bien, gracias a Dios, que eso he estado en otra sala de otros abogados y otros docentes y he tenido que hacerme certificar e ir a descargar al Ministerio Público, amigos, porque así llegan las rabietas que tienen las personas, los odios. Y bueno, el fiscal ha visto, se ha reído. ¿Cuál es el problema? Y lo que les cuento a ustedes. Hace años la señora Gutiérrez ha venido y hecho liquidar. Pero bueno, eso pasa para la anécdota, amigos, porque en realidad sí puede existir privación de libertad por deudas. Y nosotros solo somos los profesionales que hacemos cumplir aquello. Si viene una liquidación de asistencia familiar por asistencias devengadas, pues hasta librar el mandamiento. Y si hay privación de libertad, su problema, si entra San Pedro. ¿Cuál es nuestro problema? Nosotros no hemos sido los responsables, y lo propio en el pago de beneficios sociales. Yo me compadezco sinceramente de aquel que ocupa el cargo de gerente general de ENFE.
porque debe tener un mínimo, unos 100 mandamientos de aprehensión. Aquella persona que acepte ser gerente general de ENFE, al momento de que se esté sentando en su cargo, al día siguiente ya va a estar notificado con mandamientos. Ese es un problema que tiene el Estado porque hay muchas personas, ex trabajadores, y claro, el problema no es con el gerente que ha causado el problema, sino con el gerente que ejerce el cargo. Y ahí que tiene muchas dificultades porque también en materia laboral está permitida la emisión de mandamientos contra el incumplimiento del pago de beneficios sociales que además ya han debido ser seguramente emitidos por autoridad pública y competente. El artículo 118, miren cuán lentito estamos yendo. Este tramo me gusta ir y les suelo explicar. No sé si conocen la carretera antigua a los Yungas, al Nor-Yungas, la que parte por ahí de Chuspipata y llega hasta Yolosa. La carretera antigua, no la asfaltada. En la carretera antigua, jóvenes, había que tener mucho cuidado. Primero que se manejaba en la bajada a ruta izquierda. Uno al bajar veía el barranco. Pero era peor cuando llegaba a un tramo, el balconcillo. Yo a este conjunto de clases yo le llamo el balconcillo. ¿Por qué? Porque se tiene que ir bien lentito y con mucha seguridad. Porque fácil podríamos haber dicho, existe la presunción de inocencia, el derecho a defensa y el debido proceso, punto. Pero no, en esta parte que son las garantías procesales, sí que vamos a ir lentito, estamos en el balconcillo de nuestro trayecto de explicación. 118, está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. Obviamente que a nadie se le puede aplicar infamia, eso ya ni existe siquiera en la nomenclatura. La muerte civil, eso no existe. A ver, quedó muerto civil, eso me parece que existía, no me parece, existía en el Código Civil Santa Cruz de 1832, sí, de 1832. Imagínense, eso ya no existe. Pero claro, lo hemos prohibido constitucionalmente, más bien hemos reiterado la prohibición que ya existía desde el siglo XIX, para que a nadie se le ocurra nuevamente poner en vigencia la muerte civil, que quiere decir que una persona no va a poder efectuar actos civiles, aunque les soy sincero, la responsabilidad civil implica nomás en los hechos una especie de, no muerte civil, pero ¿qué puedo decir? Una enfermedad civil crónica. Porque si alguien piensa que la responsabilidad civil es menor a la responsabilidad penal, yo les digo que es a la inversa. Al final de cuentas, con la responsabilidad penal, una persona purga su pena en la cárcel, 5 años va a estar o 10, lo que sea, sale y ya no va a tener problemas. Hay protección constitucional. En cambio, por responsabilidad civil, esa es imprescriptible. Imagínense si uno se mete por buenito, por falta de conocimiento, por impericia, o también por intención, porque hay personas que dicen, yo voy a entrar a la administración pública para hacerme rico. Y bueno, cuando le procesen y por ahí le determinan responsabilidad civil, el problema va a ser que sus cuentas van a estar retenidas de por vida, probablemente hasta que cumpla la obligación, pero dicen, ¿y cómo pago si es que no puedo trabajar? Su problema, señor Pérez. Y ahí que habría que entrar en cuestionamiento de eso de si existe o no de verdad la muerte civil. Se los dejo para una tesis, puede ser bien interesante que trabajen sobre ese particular y que enlacen con el tema de imprescriptibilidad del daño para el Estado. Muy importante ese análisis. Como 5 años les vengo ofreciendo esa tesis y no me aceptan, pero es bonito tema, hasta 100 se pueden sacar en su tesis. Pero bueno, se los dejo a ustedes para la investigación nuevamente. Parágrafo segundo. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto. Hay personas que cuando se cometen delitos gravísimos como son, violación seguida de muerte, o esos asesinatos a niñas o a niños en infanticidio, pero además han existido ensañamiento, violaciones, a uno de rabia le viene la tentación de decir que se aplique la pena de muerte. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar la pena de muerte? La última vez que se aplicó la pena de muerte en Bolivia fue en 1976 contra un sujeto llamado Melquiades Suxo. En ese entonces el Código Penal boliviano admitía la existencia de la pena de muerte y el presidente era un militar, era el general Hugo Banzer Suárez, coronel todavía, Hugo Banzer Suárez, y no dudó en aplicar esa pena porque podía tener la facultad de amnistía, pero no la hizo, y se fusiló nomás este sujeto Suxo. ¿Y por qué se lo hizo? Porque ha violado
y ha quitado la vida, ha asesinado, así se llamaba entonces, no había el concepto de infanticidio claramente definido, ha asesinado intencionalmente a una niña de 4 años y tras investigación se ha determinado que él era el sujeto. Y se lo ha fusilado en el penal de San Pedro a las 6 de la mañana de un día X del mes de febrero de 1976, pues se lo ha fusilado a Sucso. ¡Pap! Hemos escuchado los balazos, y era un niño, y caramba, qué fuerte había sido cuando 5 fusiles disparan. Para entonces yo nunca había escuchado hasta ese momento. Qué fuerte se escuchó el estruendo del último fusilamiento que hubo, ¿no? Y se lo fusiló Melquiades Sucso. Bueno, en Bolivia ya no existe la pena de muerte. Lo que máximo existe es la privación de libertad de 30 años. Y eso es sí constante de la población, ¿no? También de estudiantes. ¿Por qué no hay la pena de muerte? Porque está en la Constitución. Pero además Bolivia es signataria de acuerdos internacionales y de vez en cuando nos entra la rabieta y queremos que sí, se le sancione ese con la pena de muerte, ese violador, pues nuevamente reflexionamos en que nuestro 118 establece de la Constitución que la máxima pena en Bolivia, la máxima condena es de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. También escucho posturas, debe haber castración química, y ahí también vamos a sopesar que existen convenios internacionales en que la humanidad misma, la persona, la existencia del ser humano, pues no puede ser objeto de experimentos, ni puede ser objeto de ese tipo de lesiones que podrían considerarse hasta torturas. Entonces, ni modo, nos quedamos con nuestros 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Esa es la máxima condena que existe, estimados jóvenes, para aclarar. Parágrafo tercero, el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación y reinserción social de los condenados con respeto a sus derechos. Todos podemos tener errores en la vida, estimados jóvenes. Eso es definitivo. Todos podemos tener errores. Así que no hay que mirar la paja en ojo ajeno cuando uno puede tener una viga. Y en la vida nadie está libre de decirte esta agua no he de beber. No sé, estoy con mi vehículo, toco madera y de pronto comienzo a manejar y se me sueltan los frenos. Y yo comienzo a boom, dar no sé cuántas personas me he llevado por delante. Ha existido un micro hace unos 4 años, justo en agosto, en Villa Victoria, que ha quitado la vida por lo menos a 15 personas. Y lo primero que han dicho, estaba borracho el chofer, y no estaba ebrio, estaba sobrio. Y bueno, imagínense quitar la vida a 15 personas por una cuestión de impericia, de un accidente, que aunque uno quede en libertad, pues, ¿cuál será el fin último? La rehabilitación de la persona, inclusive de los que intencionalmente cometen un delito. Aunque, dicho sea de paso, la cárcel es una escuela de pillos. En Bolivia es una escuela de pillos. No se ha equivocado don Raúl Salmón a escribir hace unos 50 años esa su obra, que se llama Escuela de Pillos, justamente. ¿Y dónde es la mayor escuela de pillos? Pues lastimosamente la cárcel, porque no estamos cumpliendo este deber que nos señala desde inserción, reeducación, que debería ser el sistema carcelario. De hecho, no podrían estar mezclados las personas condenadas con la otra población, con solamente los privados de libertad por cautelares. Eso no debería existir. Pero en la realidad, ahí están manejando. ¿Quiénes manejan el penal de San Pedro y todos los penales de Bolivia? Los propios privados de libertad. Esa es una verdadera locura. Pero en Bolivia es el único país que los propios privados de libertad administran al interior de los recintos penitenciarios. Los delegados y el consejo de delegados, temibles por ciento por ahí. ¿Y cómo es posible aquello? Y decía yo hasta en son de broma, caramba, si esto sucede en el penal donde hay privados de libertad por delitos, ¿qué ocurriría pues entonces en los manicomios? ¿Quiénes tendrían que estar manejando el manicomio con la misma lógica? Eso es algo que tenemos que reparar y en cumplimiento del 118 seguramente reencauzar la existencia de un nuevo sistema penal. Y de hecho, queridos amigos, a no ser, como decía el anterior Código de Procedimiento Penal, a no ser que el delito tenga gravedad, no deberían existir estas medidas de privación de libertad arbitrarias.
definitivamente. Y si existen estas medidas de privación de libertad, incluso por sospechas, ese es el negocio que tiene el sistema judicial. Y eso es lo que hay que comenzar a reformar a nuestro ministro de Justicia, pasarle la voz, decirle, señor ministro de Justicia, el problema no es la elección de las autoridades mediante voto, porque mediante voto, mediante el acuerdo que tengan político en la asamblea, van a ser igual nomás. Ese no es el problema es el conjunto de las cautelares que está hacinando, pero ya en exceso los penales. Y segundo, corregir eso de cómo es posible que los propios privados de libertad administren el sistema carcelario. Una vergüenza para nuestra Bolivia, pero algún momento tendremos que reponer aquello, corregir. 119. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asisten, sean por la vía ordinaria o por la vía indígena, originaria o campesina. ¿Qué quiere decir? Todas las partes pues tienen igualdad de trato procesal, debieran estar en igualdad de condiciones en un juicio oral, a decir, y ocurre. A ver, Ministerio Público fundamente, ya el Ministerio Público fundamenta, media hora, ya, muy bien. Acusación particular fundamente, otra media hora, muy bien. Abogado de la defensa, usted fundamente, también media hora. Un momentito, señora juez o señores miembros del tribunal, han tenido una hora la otra parte para fundamentar contra mi persona. ¿Y por qué contra mi defendido no voy a poder fundamentar una hora? Exijo la igualdad de partes que señala el 119. ¿Y los jueces cómo reaccionan? Multa al abogado por irreverente. Pero uno solo está invocando el 119. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades. Y a veces los jueces le dicen a uno, no, brevemente, por favor, abogado, fundamente. Y uno exige sus derechos y hasta nos hacemos multar, nos ha ocurrido, porque estamos a la defensa de los derechos que emanan de la Constitución Política del Estado. Los jóvenes, apréndanlo, tenemos igualdad de trato procesal e igualdad, debieran tener las partes igualdad de oportunidades para ejercer sus actuaciones dentro del proceso. Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa, ahí está el tercer pilar. Inviolable además el derecho a la defensa, es decir, acudir con un abogado y fundamentar respecto a lo que le pesa de una acusación contra alguien o una demanda. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas un defensor o una defensora o un defensor gratuito. Ahí van a tener trabajo los que quieran prestar sus servicios en la entidad que se llama Defensa Pública. Depende del Ministerio de Justicia y son abogados o abogadas que les paga el Estado. Y en una tablilla les van a decir, a ver, tenemos estos, usted vaya como abogado de este señor. Te van a entregar los antecedentes y uno va a tener que cumplir su labor porque es defensor público. Para eso es de defensa pública, porque en el mandato del 119 se le ha asignado un defensor público para ese imputado que no tiene los recursos para proporcionarse un abogado así. Estos no cuentan con recursos económicos necesarios. El Estado entonces cumple porque es un derecho tener un abogado que le defienda. ¿Y de dónde vendrá eso? Tiene derecho y la persona tiene derecho a un abogado para su defensa. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente, queridos amigos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Hola. Creo que no estoy conectado. A ver. Sí, estoy enlazado. ¿Alguien recuerda de dónde viene ese derecho de tener un abogado para que ejerza la defensa? Ya, doctor. Adelante, Reinaldo. Del artículo 115, el parágrafo segundo, el Estado garantiza el derecho ya sé, está en la Constitución, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Estamos en el 119, pero ¿cuál será la fuente? A ver, les voy a recapitular, pista a pista. Derecho constitucional liberal. Allá les he dado una buena pista. ¿Nada? Doctor, la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Ahí está, a ver si puedes citar con precisión, Cristian. Mientras tanto, ¿alguien se anima a otra versión? ¿Qué tal las 10 primeras enmiendas norteamericanas?
A ver, revisen, por favor, aquí ya ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y no voy a volver al tema hasta que no zanjemos aquello, porque me parece que sí tenemos que zanjarlo. A ver, adelante, jóvenes. ¿Hay alguien vivo ahí? Hola. De Houston a Marte. Bill de derechos, doctor. Doctor. A ver, ¿me estás preguntando o me estás respondiendo? Ya hemos dicho bastante tiempo que cómo se responde. El bill de derechos, doctor. Ya, pero es muy general. En las enmiendas norteamericanas, ¿cómo está? A ver, ¿alguien puede leer? Son 10 apenas. Las 10 primeras enmiendas. Hola. Solo hay 3 estudiantes en la clase. Tengo registrados, en este momento estamos enlazados conmigo 59, 58 estudiantes en sala y no hay ningún oyente, porque en otros paralelos tengo oyentes. A ver, ¿cómo es? ¿Qué indican las enmiendas? Tengo derecho a un abogado gratuito pagado por el Estado. Ya les he dado el precepto. Jóvenes. Voy a tener que... Doctor, la sexta enmienda. A ver, léala para nuestra tranquilidad, Aldana. Ok, no la tengo a mano, pero lo que sí recuerdo, doctor, es que esta enmienda habla de que hay que tener un juicio público rápido y para ello también se debe contar con la facilidad de tener un abogado. Un abogado pagado por el Estado. Está bien. Entonces tenemos en cuenta que, como habíamos mencionado, nuestro derecho constitucional viene del derecho constitucional liberal clásico. Bien, lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Ahí tenemos alguna interferencia. Aquí mi vecino está construyendo y suelta a sus animales. Bueno, por esta interferencia que no me permite contactarnos. O sea que creo que se están yendo. A ver, denme un minutito, no se vayan todavía. Cuando estábamos en clases presenciales en la facultad, cuando tenía el aula en el 103 subterráneo, era un problema el ruido de los vehículos porque nos pasaban directamente al oído. Y ahora he tenido este pequeño contratiempo, 1000 disculpas. Pero estamos en eso, en que existen, en consecuencia, garantías procesales. El derecho a tener un defensor público había venido del derecho liberal. Imagínense, llega a nuestra Constitución actual, la Constitución del 2009, a la que el otro día, no sé cómo le ha resultado al otro docente, le he dicho que no existe más que unos 2 o 3 preceptos, estos del Estado plurinacional, y además no con las connotaciones que ellos indican. Y he recibido, gracias a Dios nos bien, he recibido más aplausos que silbidos, pero también he recibido silbidos. Pero es así, yo qué culpa tengo que esté en la Constitución que Bolivia es una república y que gran parte de los institutos democráticos que tengamos vienen del derecho constitucional liberal y en este caso del derecho norteamericano, del derecho británico y también del derecho francés, con mayor claridad del derecho norteamericano. Nuestra Constitución es, en consecuencia, el avance de múltiples derechos generados por múltiples evoluciones del derecho constitucional, porque es la evolución misma del ser humano, del hombre, en la generación de sus derechos y tutelas, de su tutela efectiva que tienen respecto a las personas, y en consecuencia esto de tener un abogado que le preste las labores de defensa propiamente dicha, pues es un derecho consagrado en la Constitución. Tiene el derecho inviolable a la defensa, el Estado proporcionará un abogado, y además en la segunda parte del derecho, más bien del 115, consagra el debido proceso. El imputado procesado tiene derecho a contar con un abogado para ejercer su propia defensa, inclusive si no tuviera los recursos necesarios. Y algunos de ustedes van a ir a defensa pública. Cuando yo estaba en un 5º año se ha creado defensa pública y era toda una novedad. Yo no he optado por ir ahí, pero los que han ido, el caso de Edward Alave, que ahora está de fiscal general, él era mi compañero de curso, y me dice, oye, vamos. Le digo, no sé, no tengo ese perfil.
Y ellos han ido, imagínense, se han quedado en defensa pública, han saltado al Ministerio Público y han tenido toda una carrera, no solo él, es un grupo de mis compañeros y compañeras de curso que se han ido a defensa pública y hoy son autoridades de ese nivel. Bueno, cada uno tiene vocación también por el área en que ha de ejercer. 120 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser oída por autoridad jurisdiccional competente, juez natural, independiente y natural. Y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas, peor que las establecidas por norma. Ahí lo vamos a dejar, estimados jóvenes, ahí vamos a parar la clase, no nos va a alcanzar sino el tiempo porque aquí estamos haciendo énfasis, les decía, estas clases, este tema de garantías los doy así, lentito y bien explicadito, porque son la base de lo que ustedes van a ejercer cuando sean profesionales. Y cuando me encuentro con alguien y me saluda, ahora ya no nos damos la mano, y me dice, gracias por esto, porque le hemos puesto la lentitud necesaria en el balconcillo de ese camino tan dificultoso que es el camino a los Yungas antiguo, y es el lugar estrecho que la ruta tiene 320 y en algunos tramos 280, y uno tiene que estar bien tranquilito para pasar, en este caso, la enseñanza de estos artículos de derechos y garantías, porque son los que van a ustedes barajar durante toda su vida profesional, si es que acaso van a ser abogados de verdad. El abogado de verdad es el que litiga en sede jurisdiccional o sede administrativa. Las otras personas que logran su título pero no ejercen, pues son filósofos, sociólogos del derecho, pero nosotros estamos preparando a abogados que estén en la cancha, que estén en la litis, y eso nos va a interesar mucho ya en la parte procesal. Muy buenos días, queridos jóvenes, nos encontramos mañana, un abrazo sincero, tengan buena jornada, nos encontramos, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.